ustedes han escuchado la expresión una milla extra o la milla extra? ¿Saben lo que significa eso, verdad? Es decir, después de haber dado todas las millas que tenías que dar, o de hecho todo el esfuerzo que tenías que hacer, tienes que dar la milla extra. Es decir, tienes que esforzarse un poco más, tienes que caminar un poquito más. No importa que hayas hecho muy bien, no importa que las cosas hayan salido bien, la milla extra es la milla extra, es el empuje final, o es el siguiente empuje para seguir moviéndonos hacia adelante, ¿no? Y a veces la milla extra es difícil. Hace unos años atrás fui al médico para unos exámenes regulares de esos de rutina, donde uno va a que le digan que es todo un Adonis, que todo le funciona bien, que las cosas no están todas en su lugar. Y mi sorpresa fue cuando después de los exámenes me dijo el médico: usted está a unos puntitos de ser diabético, me dijo. Lo voy a poner en la categoría de prediabético, pero está a unos cuantos puntos, ni sé cómo se mide eso, pero los que saben de medicina, a unos 2-3 numeritos de estar diabético. Y la cosa es esta, que unos años antes, los que me conocieron años atrás, unos años antes, yo había empezado a cambiar algunos hábitos en mi vida. Había comenzado a hacer un poco de ejercicio, había perdido unas cuantas libritas, había roto con el código bíblico que dice: pastor sin panza no inspira confianza. Y había logrado dejar la Coca-Cola. Ustedes saben que para uno la Coca-Cola es el remedio de todo, ¿no? O sea, se le bajó la presión, dale coca. Se mareó el niño, dale coca. Y la mamá está enferma, dale coca. Que está desnutrido, coca con huevo. Todo lo arreglamos. Bueno, 7-Up si es del estómago, ¿verdad? Está enfermo el estómago, dale una 7. Y la cosa es que había yo dejado de hacer esas cosas y había logrado. Y el doctor me dice que me faltan unos puntos para estar diabético. Y me dijo: no, señor, pues es que todavía le falta dejar las tortillitas, especialmente las de harina. ¿Toma café? Sí, le dije. ¿Cuánto? Pues 3-4 tazas al día. ¿Con azúcar? Sí. Le dijo: pues tiene que dejar el café, o tiene que dejar de ponerle azúcar o leche o crema. Y me dijo: y pues usted mexicano tiene que dejar las conchitas. Y dije yo: no, esto sí ya es una cosa seria. Y me dijo: hay que caminar la milla extra. Me dijo: hay que dar otro empujón. Ya está haciendo bien, pero tiene que avanzar un poco más para poder estar en un lugar más saludable. Qué fácil es decirlo, ¿no? Échale ganas, decimos en México. O sea, esa es la expresión típica de algunos de nuestros países, especialmente en México, para decirle que te falta un poco. Échale ganas, me dijo el doctor. Échale ganas, señor. Y qué fácil es decirle a otra persona: camina la milla extra, échale ganas. Es sencillo decírselo a otros. Es incluso poco complicado pensar que necesitamos caminar la milla extra, porque todos decimos en algún momento u otro de nuestra vida que es necesario hacerlo. Pero díganme sí o no, es difícil caminar la milla extra. Es extremadamente difícil hacer el esfuerzo extra para lo que sea que uno está tratando de lograr. Sin embargo, estamos de acuerdo todos nosotros que estas últimas decisiones difíciles que debemos tomar, cuando ya hemos tomado muchas otras decisiones, nos cuestan mucho. Los pequeños detalles que tenemos que arreglar cuando ya se acabó el proyecto. Los que hacen construcción saben de esto, ¿verdad? Hicimos un proyecto enorme, pero faltan todos los detalles, y hay que empezar a trabajar en estos detalles. Y son las cosas que cuestan mucho más trabajo. Son esos pequeños sacrificios extras. Son las 5 libras que quieres perder y no has perdido, y dices: pero tengo que lograrlo, aunque me siento ya que he avanzado un poco. ¿Alguno de ustedes ha tenido que caminar la milla extra? Todos hemos tenido que caminar la milla. Es un concepto con el que estamos familiarizados, y no creo que ninguno de nosotros que está aquí pueda decir que es un concepto que no nos conviene, ¿verdad? Todos podemos decir: no, sí es cierto. Hay momentos en la vida, hay algún momento en la vida en que vamos a tener que caminar la milla extra. En el trabajo, ¿cuántos se han tenido que quedar horas más en el trabajo? Con los niños de la escuela, Mike, camina la milla extra 3 veces al día. En la relación matrimonial, ¿cuántos de ustedes han estado en su relación y dicen: tengo que dar un extra, porque así como estoy ahorita las cosas no están caminando bien, necesito hacer un trabajo extra? En la escuela,
En la dieta dice uno, un poquito más. Anoche estaba platicando con mi hijo y me decía que a veces es necesario, mi hijo Tony me decía, es necesario tomar una decisión difícil. Le estoy adornando, no me lo dijo así, pero me dijo, es necesario tomar una decisión difícil para alcanzar una meta más grande. Él me estaba hablando de algunas cosas que él está haciendo. Me dijo, sí, es que a veces es necesario dejar algo que queremos hacer, que nos gusta, para concentrarnos en lo que debemos hacer. O sea, dejar algo que queremos hacer y concentrarnos en lo que debemos hacer. Y le dije yo, ¿por qué no predicas mañana, hijo? Dije, lee la Biblia y di eso que dijiste y verás que los hermanos van a estar contentos de que hayas dicho algo como eso. ¿Qué acerca de nuestro caminar con Dios? ¿Creen que es necesaria la milla extra en nuestro caminar con Dios? Dicen, el pastor tenía que venir con eso, nos va a decir otra vez que no estamos haciendo las cosas bien. No se trata de eso. Pero ¿ustedes creen que existe algo como una milla extra en nuestro caminar con Dios? ¿Creen que sea necesario a veces echar los últimos steaks en el asador? Que es necesario afinar algunos detalles, que debemos avanzar un poco más y hacer ciertos sacrificios que no son necesariamente por cosas malas, pero que son esa milla extra que debemos caminar. ¿Cómo recibimos este tipo de decisiones difíciles que debemos tomar en nuestro caminar con Cristo? Me pregunto si podemos vivir nosotros sin tener que tomar este tipo de decisiones. ¿Acaso podemos decir, yo estoy bien con Dios, yo voy a la iglesia, yo hago las cosas que tengo que hacer, realmente no necesito avanzar nada más, puedo quedarme exactamente donde estoy? Como me compartió alguien alguna vez, me dijo, eres completamente capaz de estar en el lugar donde estás hoy. Y dije yo, pues claro, eso es simple de pensarlo, pero ya si le echas un poco de mente te das cuenta que es algo muy profundo. Estás perfectamente capacitado para estar donde estás hoy. No necesitas absolutamente nada en tu vida para estar donde estás en este momento, en el trabajo, en la escuela, en el negocio, en tu relación matrimonial, en tu caminar con Dios. Estás perfectamente capacitado para estar donde estás en este momento. Pero, si deseas avanzar, es necesario caminar la milla extra. Y es ahí donde las cosas se vuelven un poquito difíciles. ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de tomar este tipo de decisiones difíciles en nuestra vida? Otra vez, no necesariamente se deben tratar de cosas malas que tenemos que dejar, aunque por supuesto algunos de nosotros debemos dejar a un lado cosas que no nos convienen, pero estamos hablando de ese espacio, de ese hábito, de ese gusto, que no es necesariamente una cosa mala, pero que tal vez tengo que tomar una decisión de dejarlo a un lado para caminar con el Señor más cerca. De hecho, esta semana que comenzamos, la palabra no me gusta mucho porque nos recuerda a nuestra antigua religión y le tenemos una versión a la antigua religión, pero hemos comenzado la temporada de la Cuaresma, es decir, la iglesia tradicionalmente ha comenzado desde el año 300 y algo, comenzó a celebrar, a tomar una temporada 40 días antes de la crucifixión de Jesús, 46 para ser exactos, para humillar su corazón delante de Dios y para practicar de alguna manera la abnegación o negarse a uno mismo, como leíamos en el versículo anteriormente. Y hoy que estamos terminando el libro de Nehemías, por cierto, dense un aplauso porque hoy vamos a terminar el libro de Nehemías. Más bien démenlo a mí, porque digo yo, ¿cuándo voy a terminar con el libro de Nehemías? Hoy vamos a terminar con el libro de Nehemías y nos vamos a seguir con los salmos la próxima semana, con los salmos y cómo nos presentan a Jesucristo. Pero en esta temporada que comenzamos a recordar y a humillar nuestro corazón para recordar la crucifixión de Jesús, pienso si es necesario, como parte de ese cambio de mentalidad, si es necesario pensar de una manera diferente acerca de las decisiones que tomamos en nuestra vida y particularmente de la milla extra que tenemos que caminar muchas veces. ¿Por qué debiéramos siquiera pensar en algo como esto? Hoy vamos a ver entonces el último capítulo de Nehemías, que es el capítulo 13. Cuando lo tengan, quédense ahí. No lo vamos a leer todo hoy, vamos a leer algunas porciones. Es más, de hecho podemos leer un poco y luego les puedo dar un resumen del capítulo 13, que es bastante largo.
Tengo unos, me van a ver que hago así mucho. Tengo unos nuevos lentes, te estoy presumiendo, que se llaman Progressive, como yo, Progressive. y tienen dos diferentes graduaciones o tres. No se crean que soy Progressive y van a decir, no, le pasó, pastor. Cuando le hago así, miro bien de lejos, pero si le hago así, no miro bien de lejos. Entonces tengo que hacerle así para ver bien de cerca. Mira, Gaby, ¿cómo tiene los? Ya los conoces, ¿verdad? Son de ese tipo de lentes que hay que ver de un ángulo así raro. Pero bueno, basta de paréntesis y comerciales y cosas semejantes. Nehemías capítulo 13 dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo, y fue hallado, escrito así, que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron esto, cuando oyeron la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. Fíjense, aquí viene la primera decisión difícil que Nehemías tiene que tomar con el pueblo. Ustedes piensen que así como que, ay, mira, escucharon y separaron ya a los extranjeros de Israel. ¿Pueden imaginarse la cosa tan tremenda que está ocurriendo aquí? Familias enteras se están separando. Esposos están teniendo que dejar a sus esposas y a los hijos y tienen que separarse porque se están purificando. No puedo imaginarme yo. Es más, de hecho, esta es una de las cosas que uno dice: ¿cómo Dios puede requerir tal cosa en la ley cuando ya las familias están establecidas y todo eso? No vamos a entrar en esos detalles ahora, pero esto es una decisión muy difícil la que Nehemías está tomando, de pedirle al pueblo de Israel que al purificarse como el pueblo de Dios se retire de aquellas personas con las que no debía haber estado en el primer lugar. Y luego después, más adelante, si ustedes continúan leyendo, en el versículo 1 al 3, Nehemías va a purificar la congregación de Dios. O sea, va a decir: los amonitas y los moabitas no pertenecen al pueblo de Dios, hay que separarse de ellos. Y Nehemías no es un hombre malo, no es una persona que se deleita en separar a estas personas. No, Nehemías tiene que tomar una decisión muy, muy difícil para purificar al pueblo de Dios. Segundo, en los versículos 4 al 9 dice que mientras las cosas no estaban marchando bien, había ocurrido un asunto ahí de compadrazgo, un asunto de amigos, y alguien se había metido a vivir en el templo de Dios. Versículos 4 al 9. Uno de los familiares de Tobías se había metido a vivir en el templo de Dios y no le pertenecía estar en el templo de Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías dice que llegó y sacó a esa persona de ahí, sacó los muebles de esa persona a la calle y metió los muebles que debían estar en la casa de Dios. ¿Ustedes creen que se le hizo fácil a Nehemías hacer esto? Llegar y sacar a una persona de donde vivía, echarlo a la calle y sacarle sus muebles a la calle para purificar el templo de Dios. ¿Ustedes creen que Nehemías se sentía así como que ya lo voy a sacar? Tal vez no. Versículos 15 al 22. Nehemías se da cuenta que algunas personas no estaban tomando en serio el día de reposo. Ellos debían comenzar el viernes por la tarde y reposar todo el sábado durante el día hasta que se metiera el sol. Pero muchas personas, por necesidad o por negocio o por lo que sea, habían comenzado a vender, habían comenzado a traficar durante el día de reposo. Y Nehemías se enojó mucho con ellos y prohibió que hubiera comercio durante ese tiempo. Y dijo: ustedes no se recuerdan en los versículos ¿qué dijimos? Del 10 al 14, del 4 al 9, perdón. No, estoy equivocado. 10 al 14 primero. Vamos a ver qué dice la escritura, porque ya me perdí. Es que no veo, hermanos, miren. A ver, déjale busco dónde está aquí. Del 10 al 14 se encontró asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Es decir, los levitas habían desertado el servicio a Dios. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos a ellos al sacerdote Selemías y el escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y el servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, y todos los demás que están ahí, porque eran entendidos por fieles. Ellos tenían que repartir a sus hermanos. Entonces, en el versículo 10 al 14, Nehemías purifica el servicio a Dios.
¿Ustedes creen que Nehemías quería perder todos los puntos políticos que había ganado construyendo la muralla y ahora ponerse en contra del grupo religioso más poderoso del país? Otra decisión difícil que tiene que tomar. Pero Nehemías purifica el servicio a Dios. Y en el versículo 15 al 22 que les acabo de comentar hace un momento, Nehemías purifica el asunto del día de reposo. Y dice Nehemías: ¿qué no se acuerdan esta cosa mala que ustedes están haciendo? ¿Qué no se acuerdan que así hicieron vuestros padres? Versículo 18. Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día del reposo. Y prohibió Nehemías que se hiciera ninguna actividad, cualquier actividad en el día de reposo. Y tiene que tomar esta decisión muy difícil. ¿Ustedes creen que Nehemías estaba contento de ponerse en contra de los comerciantes? No creo yo que Nehemías estaba contento de hacer algo como eso. Ya van 4 cosas. Del 1 al 3 purifica la congregación, del 4 al 9 purifica el templo, del 10 al 14 purifica el servicio a Dios, del 15 al 22 purifica el día de reposo, y del 23 al 31, que es la última parte del capítulo, Nehemías se da cuenta que los sacerdotes mismos se habían casado con mujeres de otras tribus que no pertenecían a Israel, con los amonitas y los moabitas, y aún así servían en el sacerdocio. Y si ustedes leen con más detalle esa parte del texto, dice que Nehemías se enojó tanto con ellos, dice, y reñí con ellos y les arranqué el cabello con mis propias manos. ¿No les gustaría tener un pastor así como Nehemías? A ver, ven para acá, ahorita te voy a arrancar el pelo por andar de desordenado. Nehemías se enojó tanto con esta gente que dice que los agarró a los líderes y riñó con ellos y les arrancó el pelo con sus manos. Entonces Nehemías termina la muralla y parece como que ya toda la obra que tenía que hacer terminó. De hecho Nehemías regresa un tiempo a la corte del rey. Se va de regreso a la corte del rey y muy pronto se tiene que regresar porque se da cuenta que es necesario hacer otros cambios y dar o caminar la milla extra. Y le quedan estas decisiones muy difíciles que tiene que tomar. Le toca avanzar más de lo que él quería avanzar. Ustedes saben que la vida cristiana es una vida de constante movimiento. El teólogo alemán Karl Barth decía: la iglesia reformada siempre reformada. Es decir que nosotros estamos en una constante reforma todo el tiempo. Nuestras vidas están en una constante reforma. Las decisiones que tomamos nos ayudan constantemente a reformar nuestras vidas, a poner nuestras vidas de regreso en el camino. Nuestros corazones no aman a Dios una vez y se quedan amando a Dios por siempre. Nuestros corazones aprenden a amar a Dios. Nuestros corazones aprenden a dejar de amar a Dios. Y constantemente tenemos que tomar estas decisiones difíciles en nuestra vida que nos ayudan a recuperar o a reformar nuestra vida y a caminar con Dios. Y una cosa por la cual le doy muchas gracias a Dios es porque en las últimas semanas he visto a algunos de ustedes más entregados al Señor que antes. Y estaba yo muy preocupado por la vida de algunos y ahora me da alegría ver a algunos de ustedes ya más animados en su relación con Dios. ¿Cuánto me gustaría a mí terminar mi tarea espiritual y como Nehemías regresarme a la corte? ¿Cuánto me gustaría poder decir: esta semana ya hice las 3 cosas que tenía que hacer, no me tengo que preocupar ya más por mi vida espiritual? ¿Cuánto me gustaría no tener que tomar decisiones difíciles en cuanto a mi vida y a mi relación con Dios? ¿Les gustaría eso a ustedes? Por supuesto que nos gustaría eso, pero la vida cristiana es una jornada que demanda de nosotros sacrificios constantes, cambios constantes. Sobre todo nos demanda muchas veces que caminemos esta milla extra, que tomemos el arado y no veamos para atrás, que tomemos la cruz para seguir a Cristo. Y qué lindo sería poder tomar la cruz unos momentos y dejarla abandonada por el resto de nuestra vida. En Lucas el Señor utiliza otra manera de decirlo y dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, déjeme decir algo de la milla extra para que no nos confundamos, para que no haya malentendidos entre nosotros. Lo que no quiero decir con la milla extra
es que cuando nosotros hacemos estos esfuerzos extras nos estamos ganando un favor doble de Dios, o Dios nos va a amar más, o vamos a estar en mejores términos con Dios. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo que la vida cristiana que en la vida cristiana tiene que haber sacrificios para que Dios nos ame. El único sacrificio necesario para recibir el amor de Dios es el sacrificio de Jesucristo. No hay ningún otro sacrificio que nos dé a nosotros la oportunidad de recibir el amor de Dios. Así es que en ese sentido usted y yo tenemos el amor de Dios siempre, todo el tiempo. Dios le ama a usted. Jesucristo le ama, el Espíritu Santo le ama siempre. No importa que usted esté en la cima de su montaña o que usted esté en el valle de sombra de muerte. No importa si usted lleva una temporada en la que se ha levantado y se siente que ha alcanzado las nubes espirituales y le están comenzando a salir alas, o se siente el peor de los pecadores y el más inmundo. No importa en qué situación usted está, Dios le ama así como ustedes. Pero también Dios desea cambiar nuestra vida. ¿Para qué? Para que experimentemos más y más de ese amor que Él tiene por nosotros. Y entonces el asunto de la milla extra no es para ganarnos el favor de Dios. Es más que todo una actitud del corazón, una actitud de autonegación, de abnegación. Y lo que distingue un espíritu de abnegación es el deseo de amar a Dios por encima de todas las cosas, de todos los gustos, de todos los logros. Por eso Jesucristo le decía a sus discípulos que si alguien desea ser su discípulo, decía, el texto utiliza esa palabra, debe aborrecer a su padre y a su madre. No está diciendo que debe uno odiarlos, está diciendo que el amor que tenemos por Dios debe ser mayor que cualquier otra relación que nosotros podamos tener en esta vida. Eso incluye la familia, el dinero, las posesiones materiales, las diversiones y cualquier cosa que pueden caber bien dentro del contexto de una vida sana y saludable, pero que nunca deben sobrepasar nuestro amor por Dios. Entonces Dios no necesita que nos neguemos a nosotros mismos para amarnos. Nosotros necesitamos abnegarnos o negarnos a nosotros mismos para aprender a amar a Dios. Porque abnegarnos de ciertas cosas significa abrir nuestro corazón para amar a Dios. La abnegación cristiana no es solo una negación de las cosas que deseamos, sino la búsqueda de lo que necesitamos, es decir, Dios. No es únicamente la negación de aquellas cosas que decimos, es que no debiera hacer yo tal cosa. Es que cuando dejo de hacer tal cosa, tengo la oportunidad de amar más a Dios. A simple vista parece que Nehemías está enojado y nada lo tiene contento. No importa si el pueblo se porta bien o se porta mal, Nehemías pareciera ser el dictador que siempre está ahí diciéndoles lo que están haciendo mal. Les arranca el cabello con sus manos, los regaña. Pero cuando ponemos un poquito más de atención al texto, nos damos cuenta que Nehemías se ve a sí mismo como el responsable de preservar al pueblo de Dios, de cuidar al pueblo de Dios, de guiar al pueblo de Dios. Y las decisiones que toma no son los caprichos de alguien que quiere hacer las cosas a su manera, sino las decisiones difíciles de alguien que sabe que lo que está en juego es muy alto. Y aquí es donde está el corazón de la milla extra, de las decisiones difíciles que tenemos que tomar. No son los caprichos de alguien que quiere decir, es que si no lo haces de esta manera no lo haces bien. Es que si no oras una hora al día no estás orando bien. Es que si no lees tu Biblia. No se trata de ese tipo de caprichos que a veces caen así. Se trata más que todo de las decisiones que nos permiten perseguir lo que necesitamos en nuestra vida. Y lo que realmente necesitamos en nuestra vida es la comunión con Dios. ¿Le duelen a Nehemías estas decisiones? Por supuesto que le deben doler. ¿Se deleita Nehemías en separar a la gente de sus familias? Estoy seguro que no. ¿Le encantaría a Nehemías regresar otra vez y volver a limpiar el templo y sacar a los que vivían ahí? Tal vez y no. ¿Quisiera tener más popularidad con la gente y no pelearse con los comerciantes? De seguro que sí. Pero no, Nehemías tiene que tomar decisiones, caminar la milla extra. Y muchas veces usted y yo nos vamos a encontrar como Nehemías, teniendo que tomar ese tipo de decisiones difíciles, avanzando la milla extra, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Escuchen bien esto,
olvidando lo que queda atrás, tomando las decisiones difíciles y caminando hacia lo que está adelante, moviéndome la milla extra, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es un maratón el enemigo a vencer. Me decía mi amigo Henry cuando empezó a llevarme a correr por las mañanas. No es un maratón el enemigo que estás venciendo, Tony. Me decía, es un paso que tienes que dar. No es toda la carrera el enemigo. El enemigo es el siguiente paso que tienes que dar. Y en la vida cristiana, las pequeñas decisiones que tomamos son los pasos que tenemos que dar a diario para ponernos en el camino de la gracia. Pero noten algo importante en el versículo 14, en el versículo 22 y en el versículo 31. Hay 3 oraciones de Nehemías. La primera vez, cuando se da cuenta de lo que está pasando, Nehemías ora a Dios y le dice al Señor, Dios, le dice en el versículo 14, le dice, Dios, no te olvides de todas las misericordias que yo he hecho por tu pueblo. O sea, primero que nada, cuando Nehemías va a tomar estas decisiones, lo primero que él piensa es que él es quien está haciendo todas estas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros decir ese tipo de cosas? Señor, pero es que yo sí he hecho lo que tú me pediste. Yo he orado suficiente, yo vengo a la iglesia, yo hasta doy dinero para las necesidades yo estoy haciendo las cosas bien. Nehemías dice la primera vez, dice, Señor, ¿ves todo lo que está pasando? Acuérdate de las grandes misericordias que yo he tenido para con tu pueblo. Suena un poquito como medio orgulloso, ¿no? Eso es algo muy lindo de la escritura, que no esconde las faltas o la falta de sabiduría de los héroes bíblicos. Señor, acuérdate de todo lo que yo he hecho, no se te va a olvidar que he sido muy misericordioso con tu pueblo. En el versículo 22, su perspectiva después de tomar algunas decisiones ya comienza a cambiar y dice, Dios, no te olvides de tu gran misericordia que has hecho para con nosotros y perdona mis pecados. Y Nehemías está, después de tomar esas decisiones difíciles, ya ha visto a Dios de una manera diferente. Ya no soy yo, Nehemías, el libertador del pueblo, el restaurador. No soy yo el que está haciendo las cosas grandes para Dios. Ahora me doy cuenta de repente, Dios, ten misericordia de mí y perdona mis pecados. A lo mejor en este momento Nehemías se comienza a dar cuenta que también él, como lo había hecho antes, es parte de ese problema que existe en el pueblo. Y en el versículo 31, 5 o 6 palabras: no te olvides de mí, Señor. Nehemías ha tomado tantas decisiones difíciles en ese último capítulo. Ha tenido que hacer tantas cosas. Ha tenido que caminar la milla extra una y otra vez, que al final no está pensando ni en su grandeza. No está tal vez ni siquiera considerando la gran misericordia de Dios. Solamente está elevando su voz diciendo, Señor, no te olvides de mí. No te olvides de mí. Y les digo esto porque cada vez que tomamos una decisión difícil en nuestra vida, cada vez que practicamos negarnos a nosotros mismos, cada vez que tenemos que hacer un pequeño o un grande sacrificio, cada vez que dejamos algo o abandonamos algo por seguir a Dios, nos vamos a encontrar con esto: Dios es digno de esas decisiones. Cada vez que tú y yo abandonamos una cosita o una cosota por seguir a Dios, vamos a encontrar que Dios valía la pena. Vamos a descubrir que Dios es digno de nuestra contemplación. Como les he venido diciendo por tantas semanas, aún si Dios no hubiera hecho nada por nosotros, contemplar a Dios sería suficiente para nosotros. Dios es digno de nuestra contemplación. Dios es digno de nuestra abnegación. Dios es digno de nuestra adoración. El apóstol Pedro, cuando Jesús les hablaba de esto de caminar con él y de dejar ciertas cosas, y Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado padre, madre, casas, negocios, hijos y hijas por seguirte. Y el Señor le dijo, no hay nadie que habiendo dejado padre y madre, cosas, hijos, familias, reciba mucho más en esta vida y en la vida venidera, la vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Está diciendo que Dios vale la pena, que Dios es digno de cualquier milla extra, de cualquier decisión, de cualquier sacrificio, de cualquier abandono, de cualquier cosa que nosotros hagamos. Vamos a descubrir cada vez que hagamos una decisión por el Señor, vamos a descubrir que valió la pena.
porque Él es digno de nuestras decisiones difíciles. ¿Nos podemos quedar sin tomar esas decisiones difíciles? Sí, sí te puedes quedar sin tomarlas. Dios no va a dejar de amarte si dejas pasar esas oportunidades. Nos podemos contentar con haber terminado la muralla y haber regresado a la corte del rey y haber cumplido nuestro deber cristiano. Sí, nos podemos quedar así. Pero en el momento que veamos la grandeza de Dios, sabremos que tendremos que dejar todo atrás para seguirle. Todo atrás para seguirle. Los que están casados en una relación se recuerdan el día en que vieron a su medio limón, ¿verdad? A su media naranja. Hay una cosa que yo digo cuando hago una boda o alguien, hay una porción de la ceremonia cuando digo: y olvidando todas las otras relaciones, te prometo estar siempre contigo. ¿Y se acuerdan ese día cuando conocieron a su media naranja? Su medio limón, pues, para algunos de ustedes. Y dijeron, en algún momento de su vida dijeron: estoy dispuesto a dejar todas las otras relaciones por perseguir esta relación, porque esta relación vale la pena. Y a veces incluso tenemos que dejar cosas que nos parecen importantes para perseguir cosas que son eternas. ¿Por qué es Dios digno de tomar estas decisiones difíciles? ¿Por qué? Bueno, primero porque Él es Dios. Y suena muy simple, ¿no? Pero es algo sublime. Porque Dios no es como nadie más. No es una versión grandototota de tuya, no es un superhéroe, no es un Santa Claus en los cielos, no es algo que sea como nosotros. Dios es completamente distinto. No hay categoría para poner a Dios. Dios es único entre los únicos, no hay una categoría para poner a Dios. Cuando decimos que si Dios vale la pena, estamos diciendo que Dios vale la pena porque Dios es Dios. Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Ninguno de nosotros tiene vida en sí mismo. Solamente Dios tiene vida en sí mismo. Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es hermoso. Dios es inmutable. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios puede hacer todas las cosas como Él las quiera. Y cuando usted dice: ¿vale la pena que yo haga tal cosa por buscar a Dios? Si la respuesta es no, no has conocido a Dios. Segundo, porque todo en este mundo demanda nuestra lealtad. Piensa en eso por un momento. No hay una sola cosa en este mundo que no demande tu lealtad. Netflix demanda tu lealtad. Te pone en algún momento en una encrucijada, te sube el precio y te dice: ¿quieres o no quieres? ¿Le entras o no le entras? Pues sí, no puedo vivir sin Netflix. Hay que pagarlo. Y nos prueba nuestra lealtad. Y todas las cosas que hacemos van a probar nuestra lealtad en algún momento. Dios, cuando tomamos alguna decisión por Él, aunque sea difícil, estamos dejando de tomar una decisión por algo que no es Dios. Y tercero, porque ninguno de nosotros va a encontrar el verdadero significado en su vida hasta que no estemos dispuestos a abandonar cualquier cosa por amar a Dios. Les he comentado la historia en una ocasión cuando predicaba yo en la otra iglesia, allá donde estuvimos antes, en la iglesia americana. Y al final de la predicación, cuando hablábamos acerca de algo muy parecido a esto, un hombre, Mike lo conoce, Dave Holochuk, un abogado muy pudiente, una persona con mucho dinero, se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me dijo: Tony, ¿tú crees que yo debo dejar todas las cosas para seguir a Cristo? Y le dije: Dave, ¿tú quieres dejar todas las cosas para seguir a Cristo? Y sus lágrimas se derramaron y me dijo: sí. Le dije: eso es lo que el Señor busca de nosotros. Si Él te va a pedir que las dejes o no, es cuestión de Dios. Pero la actitud del corazón hacia Dios es lo que realmente vale la pena. No vamos a encontrar el propósito en nuestras vidas hasta que no estemos dispuestos a darle una patada a aquellas cosas pequeñas que nos mantienen atados. El evangelio, el llamado del evangelio es muy claro. Él dijo: ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Fue muy claro. En esto Nehemías se parece a Jesús, ¿no es verdad?
Pero Jesús es la perfección porque Él es el que realmente purifica al pueblo de Dios. Él es el que realmente entra en el templo y lo limpia completamente. Él es el verdadero y sumo sacerdote. Jesucristo es la abnegación y el sacrificio encarnado. Filipenses capítulo 2 nos dice de la siguiente manera, dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que despojándose a sí mismo, abnegándose, negándose a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Es más glorioso, escuchen bien esto, es más glorioso cuando consideramos que este Jesús nunca ha sido inferior a nada, y por nosotros y por nuestra salvación se hizo inferior. Este Jesús nunca ha sido inferior a nada, y por nosotros y por nuestra salvación fue hecho inferior. Este Jesús que siempre ha coexistido con el Padre, ahora aprende a obedecer al Padre por nosotros y por nuestra salvación. Este Jesús que nunca ha tenido que aprender a obedecer al Padre porque no es parte de la Trinidad, la jerarquía. Ahora Jesús en la carne dice, aprendió a obedecer al Padre por nosotros y por nuestra salvación. Este Jesús que es engendrado eternamente por el Padre, ahora nace de una mujer por nosotros y por nuestra salvación. Este Jesús, y aquí es donde es todavía mucho más glorioso, que no tiene ni principio ni fin, por nosotros y por nuestra salvación entra en el principio de la creación y tiene su fin en la cruz, por nosotros y por nuestra salvación. En el Evangelio nos encontramos con el infinito amor del Padre, con el sacrificio perfecto del Hijo y con la gracia del Espíritu Santo, y somos persuadidos a encontrarnos con Dios. ¿Y saben qué encontramos? Los que hemos creído en el Evangelio sabemos esto. Los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo sabemos esto: que Dios vale la pena, que Dios es digno, que cada pequeña decisión que hemos tomado y cada sacrificio que hemos hecho y cada amor que hemos abandonado y cada alegría que hemos puesto a un lado no ha sido en vano, porque Dios ha sido mayor, mucho mayor que todas estas cosas. Alguien me preguntó en una ocasión si usted sabía cómo iba a ser su vida y las necesidades que iba a sufrir económicas y físicas y su vida familiar, cómo iba a sufrir su vida familiar por haber tomado estas decisiones y por haber seguido a Dios y haber estado en el pastorado. ¿Usted lo hubiera hecho? Y me puse a pensar por un momento y me di cuenta que ha valido la pena, que Dios ha valido la pena y que Dios seguirá valiendo la pena por nosotros. San Ignacio, quien fue obispo de Antioquía, fue martirizado allá por el año 107, fue echado a las fieras. Y esto es lo que San Ignacio dijo en una ocasión. Dijo: el cristianismo no se trata de persuadir a las personas de ideas particulares, sino de invitarles a compartir la grandeza de Cristo. Escuchen bien esto. Un hombre que probablemente fue discípulo del mismo apóstol Pablo o incluso de Pedro en Roma, y dice: el cristianismo no se trata de persuadir a las personas a creer en alguna idea en particular, se trata de invitarles a compartir en la grandeza de Cristo. La grandeza de Cristo.